Hola a todos, majos y majas, muchas gracias por visualizar este vídeo y hoy vamos a continuar con las historias reales que inspiraron películas de terror. Este vídeo es la segunda parte, si no habéis visto la primera os dejo el enlace en la descripción del vídeo y sin más, vamos al lío. A finales de la década de 1940, en los Estados Unidos, sacerdotes de la Iglesia Católica realizaron una serie de exorcismos a un niño llamado Roland Hunkeler. El niño, de 14 años, fue presuntamente víctima de una posesión demoníaca y los eventos fueron registrados por el sacerdote asistente Raymond J. Bishop. En 1949, varios artículos periodísticos publicaron informes anónimos de esta supuesta posesión y exorcismo. Pero comencemos desde el principio. Roland nació en una familia de religión protestante y de origen alemana. Durante la década de los 40, la familia vivió en Cottage City, Maryland. Roland era hijo único, un niño muy solitario, sin hermanos ni amigos con los que compartir sus juegos. Comenzó a sentirse atraído por las actividades de su tía Harriet, que era espiritista, especialmente por la utilización de la tabla Ouija. Poco después, la tía Harriet falleció. Fue en este momento cuando comenzaron a darse una serie de fenómenos inexplicables en la casa. Ruidos extraños, muebles que se movían por su propia cuenta y objetos ordinarios como jarrones volando o levitando, siempre que el niño estaba cerca. La familia recurrió a Luther Miles, un pastor que se especializaba en la parapsicología. Tras observar al niño un par de días y tener constancia de los extraños fenómenos que se daban, recomendó a los padres contactar con un exorcista católico. El pequeño fue objeto de varios exorcismos, uno de ellos en el hospital de la Universidad de Georgetown, donde hirió a un sacerdote cortándole en el brazo con un pedazo de hierro que consiguió arrancar del somier de su cama. El segundo intento tuvo lugar en el hospital Alexian Brothers, en Missouri, ante varios médicos, psiquiatras y sacerdotes. Uno de ellos, llamado Walter Halloran, terminó con la nariz rota tras llevarse un fuerte golpe del niño. Algunos de los asistentes declararon que ese día vieron fenómenos inexplicables, como temblores en la cama del niño u oír a este hablar con una voz de demonio en latín. Supuestamente el diablo fue expulsado y el niño pudo llevar una vida normal. Roland Edwin Hunkeler falleció el 10 de mayo de 2020 a los 75 años. Algunos investigadores, como Thomas B. Allen, llegó a la conclusión de que nunca llegó a suceder nada paranormal. Todo fue una exageración y que Roland era solo un niño profundamente perturbado. El autor Mark Opsapnik cuestionó muchas de las afirmaciones sobrenaturales asociadas con esta historia, proponiendo que el niño era simplemente un matón malcriado y perturbado que hacía berrinches deliberadamente para llamar la atención o librarse de acudir al colegio. Y bien, una familia, un niño poseído por el espíritu del mal, una serie de religiosos y científicos, médicos, etcétera, que tratan de librar a este niño de esta maldad, para algunos una enfermedad, para otros una posesión, etcétera. Sí, estos hechos reales fueron los que inspiraron a William Frederick en el año 1973 para la película El Exorcista. Edward Theodore Gain, también conocido como Ed Gein, el carnicero de Plaintier, fue un asesino y ladrón de cuerpos estadounidense. Gein nació en La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906, el segundo de dos hijos. Su padre, George, era un vago alcohólico que no quería trabajar y su madre, Augusta,
era una fanática religiosa que constantemente predicaba a sus hijos sobre la inmoralidad innata del mundo. George, el padre de la familia, murió de insuficiencia cardíaca causada por su alcoholismo a los 66 años. Ed y su hermano mayor, Henry, comenzaron a hacer trabajos ocasionales en la ciudad para ayudar a su madre con los gastos. Los hermanos eran generalmente considerados confiables y honrados, hasta el punto de que a Ed sus vecinos solían pedirle que hiciera de canguro cuidando a los niños cuando los padres tenían que salir. El 16 de mayo de 1944, Henry, el hermano mayor, murió en un incendio, aunque nunca se descartó del todo que Ed Gein tuviera algo que ver con su muerte. Poco después, el 29 de diciembre de 1945, falleció su madre Augusta de un derrame cerebral a los 66 años. Gein estaba absolutamente solo en el mundo. Se aferró a la granja y ganó dinero con trabajos ocasionales. Selló la habitación de su madre para mantenerla intacta. El hombre estaba devastado. Gein, completamente fuera de sus cabales, comenzó un proyecto para recuperar a su madre. Este consistía en recrearla a base de partes humanas que conseguía profanando las tumbas del cementerio local para llevarse los cadáveres a su casa, especialmente los cadáveres de mujeres que en algún aspecto se parecían a su madre. Aprendió a separar las pieles humanas y a curtirlas. Con ellas creaba toscas prendas de vestir, chalecos, cinturones y máscaras. También utilizaba los huesos para crear utensilios de cocina, herramientas y objetos decorativos, entre comillas, claro. Con el tiempo perdió la paciencia y ya no tenía tiempo para esperar a que mujeres parecidas a su madre murieran. Así que decidió acelerar el proceso matando él mismo. El 16 de noviembre de 1957 asesinó a Bernice Warden, la propietaria de una ferretería cercana. El hijo de la víctima, junto con el ayudante del sheriff, comenzaron una investigación que les llevó hasta la casa de Ed Gein. En su granero encontraron el cuerpo de la señora colgado boca abajo. Había sido decapitado y desmembrado con una motosierra. También encontraron los restos de Mary Hogan, una tabernera local que había desaparecido unos días antes. Gein fue detenido y el registro de su vivienda desveló uno de los mayores horrores jamás vistos en la historia. Les voy a leer un listado de algunas de las cosas que allí encontraron las fuerzas de seguridad. Huesos humanos enteros y fragmentados. Una papelera hecha de piel humana. Asientos también forrados de piel humana. Cadáveres en los pósters de su cama. Cráneos femeninos, algunos con las partes superiores cortadas. Máscaras hechas de piel de caras humanas. El cráneo de Mary Hogan en una caja. Un cinturón hecho de pezones humanos femeninos. 4 narices humanas y muchas más cosas. El 21 de noviembre de 1957, Gein fue procesado por un cargo de asesinato en primer grado en el Tribunal del Condado de Waukesha, donde se declaró inocente por razón de locura. Gein fue diagnosticado con esquizofrenia y declarado no competente para ser juzgado. Gein murió en el Instituto de Salud Mental Mendota debido a una insuficiencia respiratoria secundada por un cáncer de pulmón el 26 de julio de 1984 a la edad de 77 años. Bueno, aquí voy a explayarme un poquito más, ¿vale? Porque, bueno, hay bastante tela que cortar. Estos acontecimientos, digamos, la historia de Ed Gein no inspiró una película, sino que varias, ¿vale? Fijaos, en el año 1974, dos directores, Jeff Gillen y Alan Ornsby, eso es, sacaron una película que se llama Trastornado, que se inspira de manera libre en estos hechos, ¿no? Aunque aquí se cambió el nombre del asesino, se cambió el nombre de Ed Gein por otro nombre que ahora mismo no recuerdo. Más adelante, en el año 2000, salió una película dirigida por Chuck Parello que se llama directamente Ed Gein, y parece ser que esta es la que más
la que es más fiel, ¿no? La que se acerca más al caso real. En el año 2007 hicieron otra que se llama, aquí lo tengo, Ed Gein, The Butcher of Plainfield, dirigida por Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer, perdón. Que bueno, esta está protagonizada por Kane Hodder, el que hizo de Jason en la saga, bueno, en algunas pelis de la saga de Viernes 13. Fijaos, 3 películas, pero no solamente eso. Muchos de los elementos de esta historia podemos encontrarlos, por ejemplo, en Psicosis, la película de Hitchcock, y también más adelante en El silencio de los corderos, ¿vale? Pero a la película que yo voy, la película que pegó el pepinazo en el año 74, el mismo año que se dio Trastornado, y que mucha gente, bueno, los que no son tan cinéfilos no lo saben, pero en esta historia se inspira la película La Matanza de Texas, dirigida por Tobe Hooper. Nos encontramos ahora en las playas de New Jersey, concretamente en el verano de 1916. El día 1 de julio, un joven llamado Charles Van Sant sufrió un ataque de tiburón cerca de la orilla y a una profundidad aproximadamente de 1,5 metros. El escualo le dejó mal herido y aunque otros bañistas lograron sacarle del agua, murió desangrado en un par de horas. El 6 de julio se produce un segundo ataque a unos 70 kilómetros al norte. Esta vez le toca a Charles Bruder, quien era botones del hotel Excel and Sussex, y el suceso es prácticamente igual que el anterior. Fue atacado a poca distancia de la orilla y rescatado por otros bañistas. Murió en la arena antes incluso de poder recibir atención médica. 8 de julio de 1916. 8 kilómetros más al norte, un socorrista se encontró con un escualo mientras iba en su embarcación. Por suerte logró ahuyentarlo a golpe de remo. Esta misma tarde, en otra playa a menos de 50 kilómetros al norte, un policía abrió fuego contra un tiburón que se acercaba a un grupo de niños que jugaban en el agua. No lo mató, pero logró ahuyentarlo. Los socorristas de las playas pidieron a los alcaldes de los pueblos afectados cerrar las playas temporalmente hasta asegurar bien el lugar. Pero todos se negaron, ya que estas zonas prácticamente viven de los ingresos que se producen en verano con la llegada masiva de turistas que vienen a relajarse en la costa. Además, trataron de mantener los ataques en secreto para tratar de salvar económicamente la temporada de verano. Pero el monstruo marino saltó a la primera plana del New York Times. Ante la noticia, muchos bañistas que ya estaban en la zona decidieron cambiar su lugar de baño por el río Matawan, que se encontraba a unos 40 kilómetros del lugar del último ataque. El 11 de julio, como en una pesadilla de la cual uno no puede despertar, el tiburón entra en el río y consigue herir a un niño de 12 años que afortunadamente consigue salir del agua con solo unos cortes y logra sobrevivir. Al día siguiente, el día 12, un hombre de 58 años ve al tiburón desde un puente nadando río arriba. Trata de avisar a los pocos bañistas que todavía se atreven a meterse en el agua, pero era demasiado tarde. Lester Stigwell, de también 12 años, es arrastrado bajo el agua por el tiburón. Se organiza un grupo de rescate para encontrar el cuerpo. Este fue hallado por un joven de 24 años, pero al tratar de sacar el cuerpo del agua también es atacado y muere. El ayuntamiento local decide cerrar la desembocadura del río con una malla metálica para tratar de atrapar al tiburón. Pero el animal logra romper la red y consigue salir de nuevo al mar abierto. El alcalde de Matawan tiene entonces que reconocer su error, pero aún así no cierra las playas a los bañistas. Por el contrario, decide trazar un plan para atraer a más turistas. Ofrece una recompensa en metálico a aquel que consiga pescar al tiburón. Esta oferta atrae a pescadores y aventureros que barren la zona con sus barcos en busca del escualo. El 14 de julio, un taxidermista de Nueva York de nombre Michael Schlieser encontró un tiburón blanco de 2,5 metros y 160 kilos de peso atrapado en sus redes de pesca y logró matarle a golpes con su remo. Sobre si fue aquel tiburón el causante de todos los ataques, todo apunta a que sí, ya que desde aquel momento
4 no hubieron más ataques. Además, en el estómago del animal se encontraron unos 7 kilos de carne y huesos humanos aún sin digerir. Y bueno, estos hechos seguramente que os suenan a todos. Yo creo que todo el mundo hemos visto la película Tiburón del 1975, dirigida por Steven Spielberg, que bueno, cuenta prácticamente la misma historia, ¿no? Aunque en el año 2004 Jack Soldier dirigió una película para la BBC que se llama 12 días de terror, que también cuenta esto con estos hechos, pero acercándose más aún a la realidad, ¿no? Contando la historia desde un punto de vista más documental. Nos encontramos ahora en Enfield, al norte de Londres, una noche de agosto de 1977. La policía local recibe una extraña llamada. Una mujer de nombre Peggy Hodgson parece muy asustada. Solicita urgentemente la presencia de los agentes en su domicilio. Asegura que no puede explicar lo que ocurre. Es preciso que alguien más sea testigo de los extraños fenómenos que están sucediendo. Cuando la policía llega al lugar, cuya dirección exacta era el 284 de la Green Street en Enfield, son recibidos por Peggy, madre soltera que vive con sus 4 hijos: Margaret, de 13 años, Janet, de 11 años, Johnny, de 10 y Billy, de 7. La mujer explica a los agentes lo ocurrido. Todo empezó la noche del 31 de agosto, cuando la cómoda del cuarto de sus hijas comenzó a moverse sin explicación aparente. Tan solo unos momentos después, unos extraños sonidos y golpes en las paredes comenzaron a producirse por toda la casa. Los agentes, sorprendidos ante tal extraño caso, no pudieron más que inspeccionar la vivienda. La oficial de policía, Caroline Hibbs, aseguró que ante sus ojos una silla se deslizó por una de las habitaciones sin motivo aparente. El fenómeno continuó repitiéndose noche tras noche. Varios periodistas comenzaron a investigar. Uno de ellos fue la reportera de la BBC, Rosalind Morris, quien tuvo la osadía de pasar una noche en aquella casa. En su artículo explicó que pudo observar cómo otra silla salía despedida por los aires y que se escuchaban por toda la casa sonidos terroríficos de golpes y rugidos. Allí también estuvo el fotógrafo Graham Morris del Daily Mirror, quien captó la famosa foto de Janet Hudson levitando por la habitación. El hombre aseguró que la niña estaba acostada boca abajo en la cama cuando de repente comenzó a volar aterrorizada por toda la habitación. El caso también fue estudiado por la Sociedad para la Investigación Psíquica, quienes constataron que la mayor parte de actividad paranormal solía ocurrir cerca de la menor de las hermanas. Maurice Gross, investigador paranormal, pudo constatar que una voz ronca emergía de la parte posterior del cuello de la niña. Otros investigadores más escépticos llegaron a afirmar que se trataba de un fenómeno ventrílocuo, es decir, que la propia niña lo producía conscientemente. También jugaron con la idea de que todo fue un fraude y los fenómenos hubieran sido orquestados por la familia para atraer a la prensa. Y bien, una casa en la que ocurren una serie de fenómenos paranormales, además ligados a una niña, ¿no? Una serie de investigadores que van a la casa para tratar de filmar o para tratar de documentar de algún modo esos fenómenos paranormales. Estos acontecimientos obviamente inspiraron la película Poltergeist, producida por Steven Spielberg y otra vez dirigida por Toby Hooper. Aunque más adelante, en el año 2016, la segunda parte de Expediente Warren también trata sobre estos hechos, ¿vale? De una forma más directa, aunque por supuesto súper exagerada. La última historia de este vídeo sucede en algún momento del año 1904, en el número 534 de Eaton Street en Key West, Florida, cuando Robert Eugene Otto, el hijo pequeño de una familia bien posicionada, recibe un regalo de su abuelo que regresa de un viaje por Alemania.
un muñeco de trapo y madera fabricado por la compañía alemana Juguetes Stief Company a principios del siglo XX. El muñeco se presenta vestido con un traje de marinero. Precisamente la indumentaria y algunos rasgos del juguete hacía que el pequeño Robert y el muñeco tuvieran un gran parecido físico. El niño, al verse claramente reflejado en su nuevo juguete, decidió ponerle su mismo nombre, Robert. El muñeco Robert. El niño y el muñeco se volvieron inseparables hasta tal punto de llegar a preocupar a sus padres cuando escuchaban al niño hablar con su juguete con total normalidad, como si de una persona se tratara. La cosa empeoró cuando el niño y el juguete parecían llegar a tener fuertes discusiones sobre a qué jugar, o cuando el niño le lanzaba al muñeco la culpa de desordenar la habitación. En alguna ocasión, la madre del niño aseguraba haber oído cómo el muñeco respondía a las acusaciones de su hijo con una horrible voz de hombre adulto. La familia aseguraba haber visto al muñeco moverse solo, cambiar de expresión e incluso reírse. Una noche se oyeron gritos y golpes en la habitación del niño. Los padres tuvieron que derribar la puerta porque parecía atascada. Al entrar en el cuarto, encontraron todos los muebles tumbados por el suelo, incluido un enorme y pesado armario de madera. Explicaron que el niño estaba en la cama muy asustado y el muñeco sentado en el suelo entre todo el desastre con la mirada fija en la puerta. Tras estos acontecimientos, la familia se mudó de casa y el muñeco Robert quedó abandonado en el desván. La casa, con el muñeco incluido, fue comprada por Maydel Reuter. Esta lo encontró y lo conservó varios años. Finalmente lo donó al Museo Martello, donde todavía se exhibe al público. Bueno, un muñeco que parece cobrar vida, que causa fenómenos extraños, etc. En fin, hay una saga que se llama Robert el Muñeco. Pronto la van a poner en Netflix, creo. La película salió en el 2015, está dirigida por, Andrew Jones. Tiene nada menos que 4 secuelas, o sea que son 5 películas en total que hablan o que cuentan de una manera súper libre la historia de Robert el Muñeco. Pero en el 1988 Don Mancini se inspiró también en estos hechos para sacar su película, la que realmente pegó el campanazo, la película por excelencia sobre muñecos asesinos, Chucky, el muñeco diabólico. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Los que hayáis llegado, si el contenido os ha gustado, pues podéis darle un like. Si no os ha gustado, pues no os lo deis, o yo que sé, o darle dislike si queréis. Haced lo que os haga de los huevos, ya sabéis que me da igual. Y yo ya me despido, no sin antes recordarles que todos nosotros somos los habitantes del universo 7.